El reinado de Luis XVI termina en guillotina. Nombre completo y nacimiento. Luis XVI, originalmente llamado Luis Auguste, era hijo del delfín Luis de Francia y de María Josefa de Sajonia. Su nombre completo refleja la tradición real francesa de nombres compuestos y títulos. Nació en el Palacio de Versalles, el principal centro del poder real francés, lo que simboliza su origen en el corazón de la monarquía francesa. Infancia. La infancia de Luis XVI estuvo profundamente marcada por su posición en la familia real y por las circunstancias imprevistas que eventualmente lo llevaron al trono. Como tercer hijo del delfín Luis y María Josefa de Sajonia, Luis Auguste no estaba inicialmente en la línea directa para heredar el trono. Esto significaba que, aunque recibía la educación y el entrenamiento adecuados para un príncipe de la realeza, no estaba bajo la misma presión y expectativas que hubieran caído sobre un heredero aparente. En la jerarquía de la familia real francesa, el heredero al trono llevaba el peso de las expectativas para continuar la línea dinástica. Este rol inicialmente recayó sobre sus hermanos mayores, Luis José Xavier y Luis de Francia, duque de Borgoña. La atención y el enfoque en la educación y preparación de estos hermanos mayores hubieran sido más intensos, centrándose en prepararlos para el gobierno y la administración del reino. Sin embargo, la tragedia golpeó a la familia real cuando ambos hermanos de Luis Auguste murieron jóvenes. Luis José Xavier falleció en 1761 a los 9 años, y Luis, duque de Borgoña, murió en 1761 a la edad de apenas 11. Estas muertes inesperadas y prematuras alteraron drásticamente la línea sucesoria, colocando a Luis Auguste directamente en el camino hacia el trono. La muerte de sus hermanos no solo cambió su destino político, sino que también habría tenido un impacto emocional y psicológico en el joven Luis Auguste. Se vio repentinamente sometido a una presión y escrutinio mucho mayores, ya que se convirtió en el heredero aparente y futuro rey de Francia. Este cambio abrupto en su destino es clave para entender a Luis XVI como monarca. A diferencia de un heredero, que ha sido preparado desde el nacimiento para asumir el trono, Luis XVI fue catapultado a esta posición crítica, en una etapa más tardía y formativa de su vida. Esta transición podría haber contribuido a su famosa indecisión y falta de preparación para las complejidades del gobierno, características que jugaron un papel significativo en los desafíos que enfrentó durante su reinado. Ascenso al trono. El ascenso al trono de Luis XVI, en 1774, marcó un punto crítico en la historia de Francia, caracterizado por una grave crisis económica y un creciente descontento social que definirían su reinado y sentarían las bases para la Revolución Francesa. En el momento de su ascenso, Francia enfrentaba una precaria situación financiera, debido a la deuda creciente y a un sistema impositivo injusto, exacerbado por gastos en conflictos, como la Guerra de los 7 Años y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Esta situación económica, junto con la falta de representación política y los privilegios de la nobleza y el clero, generó un descontento generalizado, especialmente entre las clases bajas y la burguesía emergente. Los intelectuales de la Ilustración cuestionaban el gobierno absoluto, impulsando la demanda de reformas políticas y económicas. Sin embargo, Luis XVI, careciendo de experiencia y firmeza, enfrentó desafíos al implementar reformas, encontrando resistencia de la nobleza y los parlamentos regionales. Esta incapacidad para manejar eficazmente las crisis y su indecisión debilitaron su legitimidad, erosionando la confianza pública en la monarquía y preparando el escenario para los eventos revolucionarios inminentes. Matrimonio. El matrimonio de Luis XVI con María Antonieta, concertado cuando ambos eran adolescentes, fue fundamentalmente una alianza política, diseñada para fortalecer las relaciones entre Francia y Austria, dos potencias históricamente rivales. Esta unión buscaba solidificar un acercamiento diplomático, conocido como el Pacto de Familia, que pretendía reconfigurar el equilibrio de poder en Europa. Sin embargo, más allá de sus implicaciones políticas, el matrimonio se enfrentó a numerosos desafíos.
La joven pareja, poco experimentada y con diferencias culturales significativas, tardó en adaptarse a su relación. Además, María Antonieta, como extranjera en la corte francesa, se convirtió rápidamente en el blanco de críticas y rumores. Su estilo de vida, percibido como extravagante y frívolo, junto con su incapacidad inicial para producir un heredero, alimentaron el descontento popular y la propaganda negativa. Esta animosidad hacia la reina exacerbó las tensiones políticas y sociales, en un período ya volátil, contribuyendo al creciente descontento, que más tarde estallaría durante la Revolución Francesa. La relación de la pareja real, aunque se fortaleció con el tiempo, se convirtió en un símbolo de los excesos y desconexiones de la monarquía con su pueblo, lo que influiría en su trágico destino. Hijos. Tuvieron 4 hijos, cuyos destinos se vieron irrevocablemente afectados por los tumultuosos eventos de la Revolución Francesa. 2 de los niños murieron en la infancia, dejando solo a María Teresa y a Luis Carlos, el Delfín. Tras la ejecución de sus padres, los niños quedaron a merced de las fuerzas revolucionarias. Luis Carlos, conocido como Luis XVII, sufrió un destino particularmente trágico. Murió a los 10 años en la prisión del Templo, en circunstancias aún debatidas. María Teresa, por otro lado, sobrevivió a la revolución y fue liberada en 1795, pero a un alto costo personal. Exiliada y sola, vivió el resto de su vida en Austria y otros lugares de Europa, representando para los monárquicos el último vínculo con la antigua monarquía francesa. Su vida en el exilio se convirtió en un símbolo de la caída y el legado de su familia, marcada por la pérdida y la tragedia. Carácter. Luis XVI, a menudo descrito como un monarca retraído y reservado, exhibía rasgos de personalidad que resultaron ser inadecuados para las demandas y desafíos de ser rey, en un periodo tan turbulento. Su carácter se caracterizaba por la indecisión y una notable falta de carisma, cualidades particularmente desfavorables, en un tiempo que exigía liderazgo fuerte y decisivo. Estas características personales se convirtieron en obstáculos significativos en su capacidad para manejar las crisis que enfrentó su reinado, especialmente durante la Revolución Francesa. Su reticencia a tomar decisiones firmes, su tendencia a ceder ante la presión de asesores y cortesanos, y su incapacidad para comunicarse de manera efectiva con su pueblo, alimentaron la percepción de un monarca débil y desconectado. Este perfil de liderazgo deficiente exacerbó la inestabilidad política y social de Francia, contribuyendo a una creciente desconfianza y descontento entre sus súbditos, lo que finalmente socavó su reinado y facilitó el avance revolucionario. Reforma económica. Durante su reinado, Luis XVI reconoció la necesidad crítica de reformar la debilitada economía francesa, una tarea para la cual designó con acento agudo a ministros competentes como Turgot y Necker. Estos ministros propusieron audaces reformas destinadas a sanear las finanzas del Estado, tales como la racionalización del sistema fiscal, la reducción del gasto público y la limitación de los privilegios fiscales de la nobleza y el clero. Sin embargo, estos esfuerzos se toparon con obstáculos insuperables. La nobleza y el clero, celosos de sus privilegios tradicionales, resistieron vehementemente cualquier cambio que amenazara su estatus económico y social. Además, Luis XVI, cuya indecisión se había convertido en una característica distintiva de su liderazgo, vaciló en el apoyo a estas reformas, especialmente cuando enfrentaron oposición. Esta falta de firmeza y la incapacidad para imponer cambios necesarios, incluso frente a la resistencia de grupos poderosos, resultaron en el fracaso de las reformas económicas. Deuda nacional. La situación financiera de Francia fue gravemente agravada por una deuda nacional abrumadora, una carga que se intensificó notablemente debido a la decisión del rey de apoyar a los colonos americanos en su lucha por la independencia contra Gran Bretaña. Este apoyo, aunque estratégicamente ventajoso, para debilitar a un rival histórico, tuvo un costo financiero enorme. El gasto en la Guerra de Independencia de Estados Unidos añadió una presión significativa a un tesoro ya agotado, por décadas de gastos militares y una administración fiscal ineficiente.
El gobierno francés, enfrentando una creciente deuda y una incapacidad para recaudar ingresos, de manera efectiva, debido a un sistema impositivo desigual y anticuado, se encontró en una situación insostenible. Conflictos extranjeros. La decisión de Luis XVI de apoyar a los revolucionarios estadounidenses durante su guerra de independencia contra el Imperio Británico fue una maniobra política y militar, con consecuencias financieras profundas para Francia. Este apoyo, motivado en parte por el deseo de debilitar a Gran Bretaña, un rival histórico, y recuperar la influencia y el prestigio, perdidos en guerras anteriores, involucró el envío de tropas, barcos y suministros sustanciales a las colonias americanas. Aunque estratégicamente justificado, el costo de esta intervención fue inmenso, añadiendo una carga significativa a la ya abultada deuda nacional de Francia. Intento de fuga. En junio de 1791, en un acto que reflejaba tanto la desesperación como el desconcierto, frente a la creciente hostilidad de la Revolución Francesa, Luis XVI y su familia intentaron huir de París en un episodio conocido como la fuga de Varennes. Este intento de escape tenía como objetivo alcanzar una región leal a la monarquía, desde donde el rey esperaba poder reorganizar sus fuerzas y establecer una posición más fuerte para negociar con los revolucionarios. Sin embargo, el plan fue mal ejecutado, y la familia real fue reconocida y detenida en Varennes, un pequeño pueblo en el noreste de Francia. La captura y el posterior retorno forzado a París fueron humillantes y desastrosos para la imagen y la autoridad de Luis XVI. Este evento marcó un punto de no retorno en la relación entre el rey y su pueblo, expuso la falta de confianza del rey en la revolución y en sus súbditos, y fue visto por muchos como una traición. La fallida fuga debilitó significativamente la posición de Luis XVI, erosionando cualquier apoyo restante entre la población y la Asamblea Nacional, y solidificó la percepción de que el rey no era ya un gobernante legítimo ni confiable, acelerando su eventual caída y la abolición de la monarquía. Revolución Francesa. La Revolución Francesa, iniciada en 1789, representó con acento agudo un periodo de cambio profundo y trascendental, no solo para Francia sino para la historia mundial. Este movimiento, que comenzó con la toma de la Bastilla y la subsiguiente rebelión contra la monarquía absoluta y el sistema feudal, marcó el fin del antiguo régimen y el comienzo de una nueva era, caracterizada por los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. La revolución desencadenó una serie de eventos políticos, sociales y económicos que transformaron radicalmente la estructura de la sociedad francesa. La abolición de los privilegios de la nobleza y del clero, la reestructuración del gobierno en una república, y la promulgación de leyes que buscaban democratizar la sociedad, fueron algunos de los cambios significativos que tuvieron lugar. Este periodo estuvo marcado por intensos debates políticos, violentas luchas de poder, y la eventual ascensión de figuras como Robespierre y Napoleón Bonaparte. La revolución alteró el panorama político de Europa, inspirando movimientos revolucionarios en otros países, y sentando las bases para las luchas contemporáneas por la democracia y los derechos humanos. La influencia de la Revolución Francesa en la historia de Luis XVI fue decisiva, pues significó el fin de su reinado y el de la monarquía absoluta en Francia. Constitución de 1791. La promulgación de la Constitución de 1791 en Francia fue un hito histórico que marcó una transformación fundamental en la estructura política del país, señalando el fin de la monarquía absoluta y el comienzo de una era de monarquía constitucional. Esta constitución, resultado de intensas deliberaciones y conflictos, durante los primeros años de la Revolución Francesa, buscó redefinir el rol y el poder del monarca, limitando significativamente la autoridad de Luis XVI, y estableciendo un sistema de gobierno en el que el poder legislativo residía en una asamblea elegida. La Constitución creó un marco legal que buscaba equilibrar el poder entre el rey y el Parlamento, introduciendo conceptos de separación de poderes y derechos civiles, que eran novedosos para Francia. Sin embargo, este cambio radical en la gobernanza no fue bien recibido por Luis XVI, quien lo vio como una erosión de su poder y prerrogativas tradicionales.
La resistencia del rey a aceptar plenamente su papel reducido bajo la Constitución, junto con la creciente desconfianza del público hacia él, agravó las tensiones políticas y socavó la estabilidad del nuevo régimen. La Constitución de 1791, a pesar de su vida corta y sus defectos, representó con acento agudo un esfuerzo pionero por establecer un gobierno más representativo y limitado en Francia, y fue un paso crucial en el camino hacia la modernización política y la democracia. Arresto y abolición de la monarquía. El arresto de Luis XVI, el 10 de agosto de 1792, tras el asalto al Palacio de las Tullerías por parte de los revolucionarios, marcó un punto crítico en la Revolución Francesa y simbolizó el fin efectivo de su reinado. La toma del palacio, un símbolo del poder monárquico, fue ejecutada por una multitud insurgente y unidades de la Guardia Nacional, reflejando el profundo descontento popular y la pérdida de control del monarca sobre la capital. La captura y arresto de Luis XVI y su familia significaron no solo la desaparición física del rey del centro del poder político, sino también el derrumbe definitivo de su autoridad y legitimidad. Este acontecimiento marcó el inicio de una nueva fase de la revolución, caracterizada por una radicalización aún mayor, y la posterior abolición de la monarquía, allanando el camino para la proclamación de la Primera República Francesa. Juicio. El juicio de Luis XVI por la Convención Nacional, llevado a cabo en diciembre de 1792, fue un momento crucial, tanto para la Revolución Francesa como para la historia de Francia. Este juicio representó con acento agudo un evento sin precedentes. Por primera vez, un monarca reinante fue juzgado por su propio pueblo bajo la acusación de traición. La Convención Nacional, dominada por fuerzas revolucionarias, llevó a cabo un proceso que se convirtió en un foro, para debatir no solo el destino del rey, sino también el futuro de la nación. Luis XVI, acusado de conspirar contra el Estado y colaborar con enemigos extranjeros, fue sometido a un intenso escrutinio público y político. El juicio, marcado por intensos debates y una atmósfera cargada de tensiones políticas, culminó con la condena de Luis XVI a la pena de muerte. Ejecución. La ejecución de Luis XVI, llevada a cabo el 21 de enero de 1793 en la guillotina, fue un evento que resonó profundamente no solo en Francia, sino en toda Europa, marcando un punto de inflexión en la historia moderna. Este acto, el de un rey sentenciado a muerte por su propio pueblo, fue algo sin precedentes y sacudió los cimientos de la monarquía europea. La decapitación de Luis XVI, observada por una multitud en París, no solo simbolizó la irrevocable ruptura entre la monarquía y la revolución en Francia, sino que también envió ondas de choque a través de los reinos y principados de Europa. Las monarquías europeas, muchas de las cuales eran familiares o aliadas con Luis XVI, reaccionaron con horror y repudio, viendo su ejecución no solo como una tragedia personal, sino también como una amenaza a la estabilidad y el orden monárquico existente. Intereses personales. A pesar de su estatus como rey de Francia, Luis XVI tenía intereses y pasatiempos personales que se desviaban notablemente de lo que se esperaría de un monarca, siendo uno de los más destacados, su fascinación por la cerrajería. Esta inclinación no solo era inusual para un rey, cuyas actividades típicamente se centraban en asuntos de Estado y la vida cortesana, sino que también revelaba un aspecto más íntimo y humano de su carácter. Luis XVI no solo apreciaba la cerrajería como un hobby, sino que se involucraba activamente en ella, dedicando tiempo a aprender y practicar las habilidades técnicas que implicaba. Este interés por la mecánica y la artesanía reflejaba su gusto por las actividades prácticas y su curiosidad por el funcionamiento de los objetos, un rasgo que contrastaba con la imagen opulenta y a menudo distante, asociada con la monarquía. Religión. La profunda fe católica de Luis XVI desempeñó un papel importante en su reinado, pero también se convirtió en una fuente de conflicto, en un periodo marcado por una creciente tendencia hacia la secularización y el cuestionamiento de la autoridad eclesiástica. Como monarca de Francia, él era el protector de la Iglesia Católica, en un país donde la religión estaba intrínsecamente ligada al Estado y a la identidad nacional. Sin embargo,
Durante la Revolución Francesa, esta estrecha relación entre la monarquía y la Iglesia se convirtió en un punto de tensión. Los revolucionarios, muchos de los cuales abogaban por ideas ilustradas y un Estado más secular, vieron en la alianza entre la corona y la Iglesia un obstáculo para la reforma y la modernización. Las políticas religiosas de Luis XVI, que buscaban preservar el papel tradicional y los privilegios de la Iglesia, chocaron con los movimientos revolucionarios, que promovían la separación de la Iglesia y el Estado y la reducción del poder eclesiástico. Salud. Luis XVI enfrentó varios problemas de salud a lo largo de su vida, incluyendo un notable aumento de peso y obesidad en sus últimos años, condiciones que probablemente se vieron potenciadas por el estrés extremo, asociado con su posición como monarca, en un periodo de agitación política sin precedentes. La presión constante y creciente de los desafíos que enfrentó durante la Revolución Francesa, junto con la tensión emocional derivada de la inestabilidad de su reinado, la amenaza a su familia y la incertidumbre sobre el futuro de su monarquía, probablemente contribuyeron a un deterioro de su bienestar físico y mental. Además, el aislamiento y la ansiedad en los años finales de su vida, especialmente durante su encarcelamiento y el juicio, podrían haber agravado aún más su estado de salud. Representación en el arte. En el arte y la literatura, la figura de Luis XVI ha sido frecuentemente retratada como una de naturaleza trágica, simbolizando a un rey abrumado y superado por los eventos y circunstancias de su tiempo. Esta representación artística y literaria lo muestra a menudo como un personaje atrapado en las corrientes de una historia en rápida transformación, incapaz de adaptarse o influir en su curso. En pinturas, obras literarias y adaptaciones cinematográficas, Luis XVI es frecuentemente caracterizado no como un tirano, sino más bien como un hombre de carácter débil y vacilante, cuyo destino fatal fue en gran parte el resultado de su incapacidad para manejar las exigencias de un periodo de intensos cambios sociales y políticos.